Hechos capítulo 8, en el versículo 9 vamos a empezar esta noche. Y dice la palabra en el versículo 9, en Hechos 8, dice que había un hombre llamado Simeón, dice que antes ejercía la magia en aquella ciudad. Dice, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Oiga muy bien, versículo 10. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Versículo 11. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Al igual que el día de hoy, mis hermanos, aunque muchos creyentes en el Mesías, aunque muchos creyentes en la palabra no lo puedan identificar, eso sí, por falta de conocimiento y de discernimiento, muchas personas son engañadas al igual que esta gente fue engañada en Samaria. Mucha gente. Vea que estas personas habían sido engañados desde el más pequeño hasta el más grande. Y ellos pensaban que lo que Simón hacía era el poder de Dios. Hay una palabra clave para esto, se llama conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. La hechicería, en este caso, o la brujería, era practicada y se sigue practicando hoy en día. Oigan muy bien. Y mucha gente practica hechicería y brujería y piensan que es algo que le agrada a Dios. Ahora, esto por supuesto es una puerta de engaño para muchas personas, muchas personas. Entonces, Simón, como mucha gente lo conoce, como el mago, había engañado a la gente de Samaria con sus artes mágicas, dice así. Y mucho tiempo la gente de esa ciudad había asumido de manera totalmente errónea que él era de parte del Padre Creador. Y ellos mismos decían, este poder que tiene este hombre Simón es el poder del Padre Creador. Ahora, ¿qué creían en Samaria? Es muy importante. ¿Por qué ellos tenían esta distorsión? ¿Sí o no? Porque era una persona que estaba practicando, ¿qué? Hechicería. Cuando dice magia es hechicería o brujería. Ahorita vamos a ver un poquito más de ese tema. Los samaritanos creían en el Dios de Abraham, en el Dios de Isaac, en el Dios de Jacob, ¿sí o no? ¿Acaso no es el mismo Dios que creemos usted y yo? Mi creador, mi Dios, mi Elohim, mi Padre eterno es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob. Ellos creían eso. Sin embargo, habían cosas que les habían cambiado. Los samaritanos, acordémonos que cuando el reino del norte había sido esparcido en todas las naciones, ellos habían regresado, pero bueno, estaban ahí, pero estaban mezclados con otras naciones. Y cuando había quedado el reino del sur, que era nada más Judá y quién más, y Benjamín, y por supuesto levitas, pero bueno, no cuentan, ellos trataron de no mezclarse porque ellos ya estaban mezclados. De hecho, usted puede ver en el libro de Nehemías y Esdras cuando ellos trataron de meterse inclusive hasta para construir el templo, y no se les permite de parte del Señor porque ellos ya estaban mezclados con un montón de cosas. Y eso es una historia muy hermosa que hay que profundizar, y no es que Dios hace sección de personas, pero el Señor tenía un propósito eterno con todas estas cosas. Y sobre todo era guardar la simiente del Mesías. Y ellos no se podían mezclar con todo lo que ya ellos creían en la parte de lo que era el antiguo reino del norte, o sea, las 10 tribus que se esparcieron. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos samaritanos creían, entre otras cosas, que había un monte que se llamaba Gerizim, le dice alguna gente, ¿verdad? ¿Qué le dijo la mujer al Mesías? Ustedes piensan que ustedes tienen que adorar ¿dónde? En el monte de Gerizim. ¿Dónde era que se tenía que verdaderamente estar la adoración? No era ahí. Los samaritanos habían adoptado creencias falsas. Tenían parte de la Torá,
de las instrucciones, de los mandamientos del Señor, sí, pero había una mezcla. Y lo había mezclado con un montón de tradiciones y muchas cosas. Por eso es que aquella mujer samaritana le dice, nosotros adoramos en este monte. Ustedes adoran en aquel, ¿dónde hay que adorar? Ellos habían mezclado muchas cosas. Y el asunto es que los habían mezclado con tradiciones, cosas que no tenían que ver con la palabra. ¿Afectaría esa mezcla con tradiciones el hecho de que ellos no pudieran identificar a un hechicero como Simón? Acordémonos que la palabra a medias no sirve. La palabra es la palabra, ¿verdad? Usted no puede andar con mitades, ni con cuartos, ni con terceras partes. La palabra es la escritura. Y el reino del Padre no se puede andar con este tipo de negociaciones espirituales. Y ese concepto que ellos debían de tener de discernimiento no lo tuvieron, y este Señor los había engañado por mucho tiempo, desde el más pequeño hasta el más anciano. Ahora, ahí mismo en Hechos, acompáñame al versículo 5, que vamos a leer, dice, vamos a observar un contraste, y por eso es que se menciona a Simón aquí. En versículo 5 dice, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba al Mesías, al Cristo, ¿verdad? Versículo 6. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos, dando grandes voces. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Vea que Felipe llega a Samaria y vea qué interesante, porque esto es después de que muere aquel varón apedreado, lo que la gente dice, Esteban, le dicen el primer mártir de la iglesia, ¿verdad? Y entonces hay lo que se conoce como una, bueno, ahí tienen que salir esparcidos aquellos que eran seguidores del Mesías. Y vea qué hermoso, porque hay un propósito inclusive en la persecución. Porque Felipe lo que llega a Samaria es a llevar la palabra del Eterno, ¿verdad? Les predica al Mesías. Y vienen y de una vez con señales. Dice que los espíritus inmundos salían de la gente dando voces. Los paralíticos y cojos eran sanados. Y había un gran gozo en la ciudad. ¿Cómo no iba a haber gozo si se enseñaba la palabra del Padre, verdad? Y había libertad, claro que había gozo. Entonces, ahora, por supuesto, y vamos a ver, eso le llamó la atención a este hechicero que se llamaba Simón. Entonces, hay un contraste. Tenemos a uno que viene anunciando el evangelio del reino, predicando al Mesías, y tenemos a otro que viene con artes mágicas, así se le conoce, lo que practicaba Simón. Y había engañado a todo ese pueblo por mucho tiempo. Vea lo que dice el versículo 12, ahí mismo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino del Padre eterno y el nombre de Jesucristo, de nuestro Yeshua, de nuestra salvación, ¿qué hacían? Se bautizaban hombres y mujeres. Pero vea qué interesante, creyó también Simón, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que hacía, y estaba atónito. Claro que merecía escuchar el evangelio, claro que sí. Pero vea lo que sucede en el versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra, enviaron a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre del Mesías, en el nombre de Yeshua, de Jesús. Entonces les imponían las manos y ellos recibían el Espíritu Santo. Oiga muy bien. Ahora, el versículo 18. Cuando Simón vio que por la imposición de las manos los apóstoles se daba el Espíritu Santo, le ofreció dinero, diciendo, dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo.
Se había bautizado, había creído, pero su corazón estaba un poquito torcido. Ahorita lo vamos a ver porque vea lo que dice el versículo 20. Y Pedro le da un ubicatex con mucho amor y le dice: tu dinero muera contigo o perezca contigo. Imagínense. Porque has pensado que el don del Padre se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante del Padre. Versículo 22. Arrepiéntete de venir al bautismo. Vas a repetirse otra vez. Pues de esta tu maldad. Y ruega al Creador si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque ve que interesante lo que Pedro discierne, lo que Pedro ve espiritualmente. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Manera. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Versículo 25. Y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra del Creador, se volvieron a Jerusalén. Y muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Entonces, ya que a las personas a las cuales Felipe había bautizado no hayan recibido el Espíritu Santo, por eso es que viene Pedro y viene Juan. Y ellos vienen a Samaria. Y entonces, este hombre, que su corazón, a pesar de que se había bautizado y ha seguido al otro varón al que les había predicado, ¿verdad? Viendo que la gente recibe el Espíritu Santo por la imposición de las manos, qué importante, Simón ofrece dinero. Así de sencillo. Y vea qué interesante, porque estos que se conocían como hechiceros o magos o brujos, se dice, y comienzas a estudiar un poquito la historia del tiempo del Mesías y quién era ese tipo de personas y toda la cuestión completa, se dice que entre ellos, entre los que eran supuestamente hechiceros, brujos y toda esta cuestión, entre ellos se intercambiaban cosas que aprendían de la hechicería y de la brujería, pero tenían que soltar el billete. Qué interesante, ¿ah? Venía con una conducta, aprendida muy mal, ¿ah? De la vida que lo hacía como hechicero, y la quería venir a traer ahora con el Mesías. Y Pedro le discierne, y él de amargura y prisión de maldad, dice Pedro, veo que estás. Aquí hay un discernimiento de Pedro acerca de una persona que sus intereses en el Espíritu Santo es para hacer negocio. Qué cuidado hay que tener. ¿Cuánta gente hoy en día habla diciendo que la unción mía, que la unción yo la paso, que la unción aquí, la unción allá? Qué cuidado hay que tener. De esto hoy vamos a ver. Porque una de las cosas, vea qué interesante, si usted estudia teología en el cementerio teológico, ¿verdad? Porque ahí mucha gente está más enredada que bueno. La mayoría. Yo creo que no va a estudiar teología para aprender lo que no tiene que hacer, más bien. Y cuando usted estudia teología y todo eso, de hecho hay un término que se llama simonía. Si algún día lo escuchan, ¿a qué le dicen simonía? Ya le dio simonía. Es a cualquier persona que supuestamente es creyente y trata de cambiar un don o algo del Señor por plata. O sea, la simonía es muy corriente en estos días. Porque tratan de intercambiar o tratan de hacer un montón de cosas y trueques rarísimos, cosas que no están en la escritura, por dinero. Que la unción, que aquí quedó esto, que la sanidad, no, que esto, que lo otro. Pero antes, tiene que traer no sé cuánto. Hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque prácticamente esas son brujerías y hechicerías que están infiltradas hoy en día en los creyentes, y lo que hacen es engañar a miles y a millones de personas. Entonces, vea qué interesante, porque Pedro le dice: tu dinero muera contigo, perezca contigo.
Porque has pensado que el don que da el Padre Eterno, el Espíritu Santo, se obtiene con dinero. Jamás se obtiene con dinero. Nunca se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante del Padre. La petición de Simón dejó en evidencia el estado espiritual que él tenía. Entonces uno comienza y a través de la escritura, esto le ayuda a uno para tener discernimiento. Discernimiento, que es algo que carecen mucho los creyentes hoy en día. La petición que hace una persona, en este caso Simón, deja en evidencia el estado espiritual que está esa persona. ¿Era un estado de inmadurez? Claro que sí. Su petición estaba basada en los motivos impuros totalmente, no en un motivo del reino, sino en un motivo impuro de su corazón, y así se lo dijo Pedro. Al darse cuenta que su propósito estaba equivocado, Pedro, ¿qué le dice? Uy, no, es un creyente nuevo. No, jamás, tráquemelo aquí. Pedro inmediatamente, con amor, ¿qué dice? Le da disciplina. Y vea cómo se lo dijo. Con un amor, tu dinero perezca contigo. Y eso es una de las cosas que mucha gente hoy en día no soporta. Porque la inmadurez espiritual tiene que ser tratada como lo dice la Escritura. Yo no le puedo decir, pobrecito, quiere hacer brujería aquí en la iglesia, quiere hacer brujería en la casa. No, papito. O sea, son maldiciones. Y a veces algunas generacionales que se repiten de padre, familias, hijos, y viene, y dele. Y alguien tiene que cortar esa maldición, esa brujería y esa hechicería. Eso existe. Eso existe. El reino de las tinieblas existe. Como también existe y es más poderoso y nadie lo puede negar, el reino de nuestro Padre Eterno y de nuestro Mesías. Nuestra batalla no es contra sangre ni carne. Nuestra batalla es contra principados, potestades. Todas estas cosas existen. Entonces hay mucha gente que quiere negar una verdad espiritual y en vez de tratar el corazón de aquella persona porque está totalmente como Pedro lo vio, va en mal camino, y confrontarlo con amor, no le dicen nada. Eso no es el carácter de la Escritura y no es el carácter del Mesías. El Mesías siempre confrontó con amor, pero confrontó con fuerza. Porque dice la palabra que él al que ama como hijo, ¿qué dice? No disciplina. Si no somos disciplinados, seríamos bastardos aquí. Así que no se sienta usted mal si algún día Dios lo disciplina. Pero ¿cómo le cuenta a la gente ser disciplinada? Y cuando usted lo disciplina, aunque le dice con amor y cariñitos y todo, y le da los cachetitos, salen casi siempre bravos. Es una actitud del ser humano. Yo reconozco y le doy gloria a Dios por aquellos que han sido o que fuimos disciplinados. ¿Y qué hicimos? Me sacudo el polvo, me tiro de rodillas, le pido perdón al Señor y sigo caminando con el Padre. ¿Para qué? ¿Sí o no? Y le doy gloria a Dios. Y eso es un paso de madurez en la persona. Eso es un paso enorme que se da en madurez. Cuando usted entiende que es disciplinado y Dios usó inclusive hasta a una burra, a un burro para disciplinar a un profeta, puede usar a un burro como usted a disciplinar a otra persona. Con amor, eso sí, ¿verdad? Basados en la Escritura. Entonces, en medio de estas situaciones, vea qué interesante, la Biblia no nos dice si Simón se arrepintió o no. Vea que Simón termina como tirándole la responsabilidad de cierta manera a Pedro. Le dice, rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Vea que Pedro le dijo, arrepiéntete. Y la palabra arrepentidos ahí no es el arrepentimiento. No, arrepentimiento ahí lo que estaba tratando de decir es el mismo concepto que hay que se llama, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Teshuvah. Que es, yo totalmente tengo que dejar de practicar esto, de hacer esto, me arranco de este camino y me voy para el otro lado. Ese es el concepto de aquí de arrepentimiento. Yo dejo de hacer lo que estaba haciendo. Entonces no sabemos, pero vea qué interesante que hay historiadores, yo no estoy diciendo que está en la Biblia, pero hay historiadores, mejor se lo cuento yo, usted tal vez algún día lo va a leer en algún comentario bíblico, que hablan de Simón. Y se dice que Simón no se arrepintió. Eso es lo que dicen historiadores, y varios de la época.
Y hablan de un tal Simón, que aparentemente fue este Simón, y que más bien le hizo guerra a los discípulos y comenzó a levantarse su doctrina totalmente adversa porque vio que había poder, y ahí, igual. Y la Biblia habla de ellos. La Biblia habla de ese tipo de persona que parece que conoció, pero al fin y al cabo se distorsionó. Ahora, no sabemos, porque la Biblia a mí no me lo confirma, pero sí hay escritores de la época que aparentemente hablan de este Simón y dicen que no. Por si algún día lo leen, yo no lo afirmaría de ninguna manera. Hay varias evidencias de historiadores de la época que hablan de ese tipo, pero bueno, no sabemos. Ahí lo que tenía que hacer el hombre era arrepentirse y no seguir en esa conducta de brujería, hechicería y amor al dinero. Lo que sí podemos notar en este fragmento de la escritura es que hay un pueblo entero y hay pueblos enteros que pueden ser engañados por una sola persona. Y este tipo de engañadores como Simón tienen la capacidad, yo diría de las tinieblas, para engañar a muchos. Porque diga lo que dice la palabra. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande. Este es el gran poder del Creador, decían. No tenían el discernimiento ni para saber que era un brujo, un hechicero, y creían que era de parte de Dios. Y había un pueblo entero engañado. Este tipo de engañadores siempre estuvieron, siempre están y siempre van a estar. Siempre. Pero vea qué interesante, se van a intensificar en los tiempos que estamos viviendo usted y yo ahorita. Y aún más, todavía aún más con la llegada del inicuo, como lo dice Pablo, yo se lo leo, inicuo, cuyo advenimiento, o sea, venía, va a ser por obra de Satanás. O sea, ese va a ser el anticristo, el anticristo, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Eso está en Tesalonicenses. Entonces, en estos tiempos se va a intensificar estos engañadores. Y van a venir y van a conquistar ciudades y pueblos enteros. Y es muy importante para usted y para mí estar preparados para no ser engañados como le pasó a toda aquella ciudad, ¿sí o no? Si llegó un Simón a esa ciudad y engañó a todo el mundo, usted y yo debemos de tener ese cuidado. Porque yo le digo una cosa, oiga lo que dice, desde el más pequeño hasta el más grande fue engañado. ¿Cómo hay que tener cuidado? No hay nadie ya con discernimiento ahí, no había nadie con discernimiento, no había nadie con palabra. Alguien puede decir, y ahí es muy fácil, Chicho, Henry, es muy fácil no ser engañado, porque este tipo de artimaña de las tinieblas, porque si analizamos, Simón practicaba ¿qué? La brujería, la hechicería, artes mágicas, le dicen. ¿Y qué eran artes mágicas? Bueno, desde que ellos consultaban hasta muertos, qué interesante, ¿eh? Consultaban muertos, trataban de decirle el futuro a las personas. Nada raro, nada nuevo. Hacían un montón de cosas raras para tratar de ayudar a la gente a tomar decisiones. Entonces, perfecto, es un brujo. Ya no vieron de un brujo, Henry. No, yo no voy a ser engañado de esa manera. Perfecto, pero eso es solamente un tipo de engaño, ¿verdad? Pues, ahora, vamos a escudriñar otro tipo de engaño donde puede ser que no sea tan evidente y el cual el mismo Mesías nos advierte lo siguiente, y vea qué advertencia. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, a los escogidos. ¿Qué tipo de engaño? ¿Qué tipo de engaño es este?
¿Qué tipo de engaño es este que puede engañar aún si fuera posible a los escogidos? O sea, esto está en Mateo 24, por aquello. Se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán si fuera posible aún a los escogidos. Usted tiene que tener, nosotros, a mí no me gustaría, de ninguna manera, que a nuestros niños hermosos que reciben la palabra ya, hoy en la cocina, por el aguacero, que ellos sean engañados, porque Simón engañó desde el más pequeño hasta el más viejo también. Esta gente tenía engañado a todo el pueblo. Este tipo de engaño también que va a venir, imagínense, aún a los escogidos. Ahora, ¿cómo usted le puede explicar a alguien bíblicamente que fue engañado? Si usted conoce un Simón, un brujo que hace artes mágicas y todo, y usted le dice a la gente, porque hoy en día hay gente que hace eso. Hay gente que acude a brujos o a gente ahí que supuestamente son ayudos espirituales. Yo no sé si usted ha visto, a veces yo estoy pasando los canales buscando ver en qué canal están dando el partido de la liga, a ver si ganan otra vez, pero no lo gana, ¿verdad? Y yo estoy buscando ahí y pasa un canal y hay una persona ahí que es que ayuda espiritual. Ponen que es que una cruz y la línea y de él y todo el mundo llamando, ¿verdad? Hay gente que está tan necesitada que ve eso y llama. O hay gente ahí en la calle que no anda evangelizando el reino del Padre Eterno, andan evangelizando las tinieblas y andan conquistando muchachos, a niños, para que se metan en las tinieblas. Ahora, ese tipo de engaño casi todo el mundo lo conoce, pero ese otro tipo, que inclusive hasta los propios escogidos pueden ser engañados. Este tipo de engaño, para tenerle cuidado de la buena manera en el espíritu, de acuerdo al Mesías, tendrá un repunte en el tiempo que habrá gran tribulación. Dice la palabra, cual no la ha oído desde el principio del mundo y hasta ahora. Y tiene razón, o sea, tiene sentido. Porque cuando comienzan a acontecer todos estos sucesos que se van a dar en los tiempos finales, hay gente que va a buscar ayuda hasta el propio diablo. Lo que no van a saber es que es el diablo. Me voy a explicar. Cuando vienen y suceden todas estas circunstancias que van a afectar toda la tierra, a todo, desde el más niño hasta el más grande, el enemigo no va a perder el tiempo. Dice la palabra que él vio descender al enemigo, que dice porque sabía que le quedaba poco tiempo. Y entonces ese tipo de engaño usted tiene que ponerse como un atalaya en su casa, para sus hijos, para su hogar, y no ser engañado. Usted sabe que el padre de mentira sabe que mucha gente, al ver los acontecimientos que van a suceder de nuevo y que van a afectar a toda la humanidad, así como hace un par de años afectó algo a toda la tierra, va a aprovechar, como siempre, para tratar de ¿qué? De engañar a la gente. Estamos en un proceso y alguien me decía, pero es que hermano, esa prueba no la pasé. No se preocupe, levántese, sacúdase el polvo porque falta mucho todavía. Y hay mucha gente que necesita conocer el evangelio del reino. No le haga caso a lo que el enemigo le quiso decir a usted en estos últimos 2 o 3 años atrás. Levántese, sacúdase. Levántate tú que duermes, resplandece. Ya casi viene el Mesías. Va a estar uno ahí todo achicopalado porque lo que pasó hace 2 o 3 años, mi hermano, hay que levantarnos. Acá la razón en este nuevo tipo de engaño que viene a suceder es que aún los escogidos pueden ser engañados. Este tipo de engaño se lleva a cabo en un ámbito que le vamos a llamar el ámbito religioso. Esa falsedad que viene y ese engaño se va a llevar en el ámbito religioso, ya que estos individuos
Vea lo que van a hacer. Oiga lo que van a hacer. Van a, van a profetizar en el nombre del Mesías. Otra cosa que van a hacer. Van a expulsar demonios en el nombre del Mesías. Y la última, señales. En el nombre del Mesías. Oiga lo que van a hacer. Este no es como el brujo, no es como Simón. Este grupo de engañadores van a profetizar en el nombre del Mesías, van a expulsar demonios. Y usted va a decir, no, eso es imposible. En ese momento, ahorita lo vamos a ver, los demonios van a ponerse de acuerdo, hasta sácase de aquí este ratico, ¿verdad? Para engañar a toda esta gente. Sí lo van a hacer, claro que sí. Y harán muchos milagros. ¿Puede Satanás traer milagros? A diferencia del tipo de engaño de Simón, que son artes mágicas, que es brujería, este se va a ejercer en el primero era hechicería, brujería, artes mágicas, un montón de cosas más. Este se va a basar en el aspecto de lo que la persona cree. Y van a mencionar el nombre del Mesías. Eso es lo que a uno todavía más le impresiona. Este otro tipo de engaño, como lo decíamos, se va a desarrollar en un ambiente donde las personas piensan que están recibiendo algo del Padre Eterno. Si lo pensaron de Simón, que era un brujo, imagínense esta gente que van a decir Jesús, o no sé qué van a decir, ¿ah? Seguro van a decir Yeshua, van a hablar seguro hasta de las fiestas, y van a hablar un montón de cosas más. Pero esta gente lo que hace es que el origen de sus milagros, el origen de su profetiza, de sus sanidades, de lo que profeticen, todo está en las tinieblas. Oiga lo que dice Pablo, yo se lo leo. Dice, tales individuos son falsos apóstoles. Obreros estafadores. Que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza como de ángel de luz. Por eso no es de sorprenderse que sus servidores se disfracen de servidores de justicia. Esto estoy leyendo 2 Corintios capítulo 11, por aquello. Entonces, van a aparecer servidores de justicia. Van a salir diciendo, eso es injusto. Jamás. Van a declarar cosas y van a... ¡Wow! Ocupamos ese tipo de gente, ¿verdad? Van a profetizar. Van a expulsar demonios. Van a hacer milagros. Y van a, inclusive, a ser servidores de justicia. Se van a disfrazar por un tiempo. Su fin, dice la palabra, así lo dice Pablo, corresponderá con lo que merecen sus acciones. O sea, igual lo que le va a tocar a Satanás. Ellos no van a poder heredar el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque este tipo de gente son servidores de las tinieblas y se gozan en hacer maldad, a pesar de que hacen todas estas cosas. Y usted dice, ¿qué? Sabe que había un dicho, y uno en la parte inmadura, cuando uno va creciendo como hijo del Eterno, ¿verdad? Cuando uno llega a los pies del Señor, uno como que quiere que todo el mundo conozca al Padre, ¿verdad? Y yo me acuerdo que trabajábamos con otras organizaciones y uno sabía que estaban totalmente fuera del Evangelio. Ellos decían ser seguidores del Mesías, pero eran totalmente, lo que hacían
o sea, evidencia que no eran. Y uno decía, pero, ¿y sabe con qué le llegaban a uno a convencer? Porque era un movimiento que, qué interesante, yo estaba en los Estados Unidos y luego me di cuenta que aquí también era lo mismo. A nivel de juventud, a nivel de jóvenes, a nivel de todo este proceso. ¿Y sabe qué le decían a uno? ¿Con qué lo engañaban? Le decían lo siguiente: es más lo que nos une que lo que nos desune. No, mi hermano. El yugo desigual no es aplicable en la vida espiritual. Y usted no puede andar con alguien que anda a medias en el evangelio, menos supuestamente ministrando gente. ¿Qué cuidado hay que tener? Menos ministrando jóvenes, menos ministrando, imagínense, porque llegan estas personas y ¿qué están haciendo? Yo le pedí perdón al Señor y yo lloraba porque en algún momento determinado, ya leyendo la escritura y viendo muchas cosas, ya y el discernimiento llega y yo le pedí a papá perdón por lo que hice. Perdón porque involucré a este grupo de personas, a este grupo de jóvenes tal vez, con esta persona y yo no sé qué lo estaba ministrando ese señor para hablar o esa señora. Porque era definitivamente algo que no era de la escritura, porque al fin y al cabo, y la gente le dice, Henry, pero usted está juzgando. Ya ahorita lo vamos a ver si es juzgar. La pregunta aquí para nosotros es, ¿cómo puedo identificar este tipo de engaño si estos servidores de las tinieblas se disfrazan inclusive de servidores de justicia? Profetizan, expulsan demonios, hacen milagros. ¿Cómo hago? ¿Y cómo le enseñamos a otras personas? Porque esa es la parte, cómo yo le enseño a otra persona. Tal vez usted se sabe este tema ya de memoria. Yo sé que aquí hay gente que tiene buen conocimiento de la palabra, pero hoy venimos a refrescar cómo yo hago para enseñarle a otras personas que están siendo engañadas y que pueden estar siguiendo a un Simón o inclusive a uno de estos que dicen ser servidores de justicia, pero son servidores de las tinieblas. ¿Cómo hago? Y la gente lo primero que le va a decir, usted está juzgando. Ya ahorita vemos eso. Vea lo que dice la palabra, yo se la voy a leer. Yo le digo el pasaje bíblico. El anterior era 2 Corintios 11, y ahí lo que leemos era 13 y 15. Vea lo que, oiga lo que dice el propio Mesías. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, ¿cuál día? El día que le demos cuenta al Padre Eterno de todo lo que hicimos y lo que no hicimos. Toda obra que usted haya hecho para el reino será pasada por fuego, y la que no permanezca, dice la palabra, que será quemada. ¿Por qué? Ahorita vemos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Oye. Y en tu nombre expulsamos demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Oiga lo que le dice el Mesías. El Mesías se vuelve ese día, que es el día del gran trono blanco, el día del juicio, y les va a decir, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Mi hermano, yo no sé, usted no sabe cuánto tiempo yo a mí esto yo decía, o sea, si me para el pelo que no tengo, mi hermano, porque o sea, jamás los conocí. Imagínense lo que es saber que estuvimos ministrando uno, que es que jóvenes, estuvimos allá por otros estados y que estuvimos viajando y allá y el otro y aquí y allá y todo. Y que el día del juicio frente al trono llega el Señor y me dice, nunca te conocí. No sea bárbaro. Para que el Padre Eterno le diga a usted que nunca lo conoció. Pero yo que sé gente. Yo le enseñé gente. Y entonces viene aquí la pregunta, lo que estoy leyendo Mateo 7, por cierto, es 21. Y aquí está hablando, ¿sabe cuál es este?
Todo, si usted lee todo. Este es lo que se conoce como el Sermón del Monte, imagínense. Para muchos que dicen, no hay que obedecer los mandamientos del Señor, solo obedezca lo que dice el Sermón del Monte. Imagínense, eso lo dice aquí. Para entender esto es clave. Porque el Señor les va a declarar a estas personas, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores ¿qué? De maldad. Entonces la palabra clave aquí para entender todo esto es la gente que hace maldad. Nada más, así de sencillo. Ya eso, Beto. Ya. Vaya, busque usted a alguien que haga maldad, pero que haga el resto ya. Apártense de mí, hacedores ¿qué? De maldad. Entonces yo decía, pero ¿cómo puede ser eso? Porque dice la palabra, hasta inclusive Pablo dice, dentro de mí hay una naturaleza que no quiere hacer lo que es la voluntad del Padre. Y dentro de mí hay una lucha, hay algo que aquí, pero hay una lucha. Le digo, papá, ¿pero por qué? Porque aquí hay algo que no, hasta el día que dice la palabra, que nosotros seamos restaurados totalmente en esa nueva naturaleza, en ese cuerpo nuevo. Ahora caminamos pensando en todas las cosas del Padre, la palabra, el Espíritu, pero hay una lucha. Eso es mentira que la gente dice, no, usted conoce al Señor, usted se le quita todo. Eso es mentira. Porque la naturaleza esta va a cambiar este cuerpo humano hasta el día que venga el Señor, el día que le digan a usted en eso. Y por eso es que los campamentos, sí, digo, algunos sí, pero que le decían a la gente, todo el mundo salía contentísimo y todo el mundo, y a los 15 días, aquel muchacho que estaba pulseándola para jugar de fumar marihuana, y me decía, Henry, tengo ganas de fumar marihuana, ¿qué hago? Y el otro que estaba viendo pornografía me dice, ¿vieras qué hago? Hay una lucha. Esto no se quita con ir a un campamento, a un retiro. Someteos pues a Dios. Someteos pues a Dios. ¿Y qué más dice? Y el mismo diablo va a oír. Dice que me tengo que preparar para el día malo, el día de la tentación. ¿Quién es el que tienta? Tengo que estar preparado. Esto no se trata de algo así tan sencillo. Y todos los días, es algo de todos los días. Pero yo me preguntaba, ¿pero por qué jamás los conocí hacedores de maldad? Aléjense de mí, imagínense. Yo no quiero ser un hacedor de maldad. Yo no quiero que el día de mañana me vengan y le digan, usted sabe, frente al trono blanco, frente al reino del Padre, y un juicio, y que le digan a nuestros hijos, a los chiquitos que están ahí, apártense de mí, hacedores de maldad. Usted sabe la responsabilidad que va a caer sobre nosotros. Como ministros, como padres que somos, como sacerdocio, como dice la palabra en Pedro, real sacerdocio, para que anuncien. Ellos tienen que saber, esos niños, que ustedes, padres de familia, y nosotros, ¿qué es eso que dice hacedores de maldad? Y si usted identifica esta palabra, resulta ser que usted le cambia toda la perspectiva de lo que el día de ese juicio será. Porque lo que significa maldad aquí es en el griego lo que se conoce, si usted lo busca, usted lo puede buscar en la concordancia Strong, es la 458. Aléjense de mí, hacedores de anomía. ¿Qué quiso decir el Mesías cuando estaba escribiendo eso? Bueno, cuando él dijo eso, perdón, ¿qué estaba diciendo? Porque esos discípulos si lo tradujeron anomía. La palabra anomía es una palabra compuesta. Que es aquí es, el A significa sin. Y nomia, no, es sin instrucción, sin mandamientos. Siempre que usted busque y los retos que usted vaya a busque, puede ser una aplicación, si desea, que está bien sencilla, que se llama bibliaparalela.com, y usted puede buscar. Y usted puede buscar y yo le puedo decir dónde usted busque. Busca aquí en el griego y todas las veces que dice hacedores de maldad, ciertos términos ahí, va a decir anomia.
y es la palabra 458. Y lo que está diciendo es, oiga cómo cambia totalmente el contexto de lo que está diciendo. Jamás los conocí, aléjense de mí. Hombres sin mandamientos, sin ley, sin instrucciones. Anomia, porque anomia es la A, significa sin, y luego nomia. El nomia viene otra palabra griega, que es la 3551. Y esa palabra es nomos. Es como la raíz de esta otra palabra. Y esta palabra es nomos. Siempre se utiliza en todo el Nuevo Testamento cuando se refiere a la ley, a los mandamientos, a las instrucciones del Padre Eterno. Siempre. Entonces, cambia totalmente, porque quiere decir que los que hicieron, los que profetizaron, los que expulsaron demonios, los que hicieron muchos milagros, fueron personas anomias, sin mandamientos, sin instrucciones. Conocieron de Dios, posiblemente igual que Simón, pero no siguieron las instrucciones del Padre. Voy a ponerles un ejemplo de lo que dice la Escritura. No penséis que he venido a abrogar, ¿qué? Nomos. Aquí sí es nomos, porque aquí es ley. No piensen que he venido a abrogar la ley. Nomos. Sin la A. Anomia es sin mandamientos. No penséis que he venido a abrogar la ley, los nomos, las instrucciones o los profetas. No he venido a abrogarla, sino para cumplirla. Porque es cierto digo que no pasará el cielo ni la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de esta nomos. O sea, de todos los mandamientos, hasta que todo se haya cumplido. O sea, no ha pasado ni el cielo ni la tierra. Yo no sé cómo la gente anda diciendo que ya no hay que, ya no, usted no se preocupe. Usted es salvo, le dice la gente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A diferencia del tipo de engaño de Simón, que se hace ejerciendo brujería y hechicería, artes mágicas, artes de toda esta cuestión, como lo decía antes, este es otro tipo que se va a desarrollar en la gente que se va a acercar al Señor. Imagínense cuando veamos todas las circunstancias que estudiamos ahora cuando estudiamos el libro de la Revelación, el libro de Apocalipsis, y cuando comiencen a desarrollarse y abrirse los sellos y a ver todas estas circunstancias a nivel de la tierra que van a afectar todas las naciones de la tierra. Olvídese, mucha gente va a comenzar a buscar del Padre Eterno. Ese primo suyo, ese amigo suyo, ese tío suyo, ese hermano suyo, esa gente que hoy dice que no quiere nada con Dios, el día que vean y que vayan a ver todas las señales y todo lo que va a suceder, esa gente va a comenzar a buscar y el enemigo se va a aprovechar, por supuesto. Ahora, como volvimos a la anormalidad y todo el mundo anda en el mar, la vida es más sabrosa, ¿verdad? Déjelos ahí. Yo siempre lo he dicho y se lo dije y no lo digo de mala manera. Cuando todo el mundo, y un momento 8 no podía salir usted. Y un momento 8 no podía ir a jugar básquet al poli. Y un momento 8 no podía ir a jugar tenis a Tacares. Y un momento 8 no podía. ¿Y qué pasó? Nos encerraron. Y comenzó el teléfono a sonar. Brin, brin, brin. Chicho, ¿qué está pasando? Bíblicamente. Como si yo supiera, ¿verdad? No, sí, uno en el discernimiento ya habíamos discernido y el Señor nos venía preparando. Y no estoy jugando vivo con eso. En la preparación, en oración, en la palabra del Señor. Y tenemos años de venir enseñándole esto a la gente, que tenemos que prepararnos. Vienen circunstancias aún más fuertes que esa encerrona que nos pegaron. Y oiga, y la gente llamaba y esto, pero ¿qué vamos a hacer? Gente que no venía al grupo, y yo, no, hombre, olvídese, yo tengo que buscar del Señor ya. ¿Y por qué no lo busco cuando estaba bien? Hoy yo me quito lo que llaman el sombrero con todos ustedes, qué bendición. Pero y yo sé que igual, en medio de estos aguaceros, y como llovió hoy y todo, mi hermano, qué bendición, porque ¿sabe qué? Tanto los niños como nosotros necesitamos de ese tiempo juntos.
Y yo sé que está un poquito alejadito aquí y todo, pero ya ahí estamos orando al Señor. En estos días también estuvimos tocando ahí varias puertas. A ver si tal vez lo hacemos ya en otro lugar más cerca, tal vez del centro, pero ahí vamos, poco a poco. Pero qué bendición, va aquí tranquilitos, ya está el agua dulce chorreando, el cafecito, ¿verdad? Esto es necesario, estas conversaciones, para recordar, mi hermano, nunca, jamás, no se vuelva una persona anomia, de ninguna manera. Porque el Señor lo dijo claramente, tales individuos, estos falsos apóstoles, estos estafadores que se disfrazan de apóstoles del Mesías, parecen por lo que hacen, pero no lo son, ya que viven y enseñan anomias. Van a enseñar que no hay que obedecer los mandamientos del Padre. Y los mandamientos del Padre son claves para los tiempos que vienen. Oiga muy bien. Por eso es que el enemigo hace años viene diciendo a la gente, pero hermanito, ¿pero qué es eso? ¿Cómo es que ahora está guardando el sábado? ¿Qué se hizo usted? Adventista, se hizo judío. Yo le digo, mi hermano, qué interesante, porque eso es un mandamiento que está en la Escritura y nadie puede cambiar porque los mandamientos y los estatutos que puso el Padre son eternos. ¿Y sabe qué me dicen? Los clavó en la cruz. ¿Qué clavó en la cruz, mi hermano? Toda la iniquidad suya, todo lo que era sucio suyo. Él nunca dijo que iba a abolir esa ley. Él la vino a cumplir en él. Yo lo voy a cumplir a perfección, jamás. Pero ahí viene la parte, por eso es que el fin que corresponde a estos va a merecerse acuerdo a sus acciones. Estos son, vea lo que dice. Tales individuos son falsos apóstoles, obreros estafadores que se disfrazan de apóstoles del Mesías. Parecen por lo que hacen, pero no son. Enseñan anomias. Y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ¿qué? De ángel de luz. Pero eso no es de sorprenderse. Sus servidores van a parecer servidores de justicia. Vea qué interesante. El reino del Padre y el reino de Dios no depende de que alguien profetice, ni de que alguien expulse demonios, ni que la gente haga milagros. Puede ser parte de gloria al Padre. Sí, amén. Claro, yo oro para que hayan esos milagros. Yo oro para que hayan esas sanidades, claro que sí. Pero mis hermanos, eso no define el reino de Dios. Usted puede ver a alguien y vamos a ver gente, y vienen gente hablándonos y diciendo que van a sanar y van a expulsar demonios y que no sé qué cosas van a hacer. Y yo lo único que le digo a mi hermano, váyase a la Escritura, a lo que dice. Porque los mandamientos del Padre, los que reflejan la voluntad del Eterno, son base inclusive del nuevo pacto que se anunciaba desde el tiempo de Jeremías. Desde el tiempo de Jeremías. Oiga lo que dice. Yo lo voy a leer y ahora lo voy al pasaje bíblico. Vea lo que dice. También el Espíritu Santo nos da testimonio de ello. Primero dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquel tiempo, dice el Creador. Está hablando, oiga, desde el tiempo de Jeremías. Y el Señor está hablando del pacto que iba a hacer por medio del Cordero. Desde Jeremías, oiga lo que dice. Pondré mis nomos, mis leyes, mis instrucciones, mis mandamientos en sus corazones y se los voy a escribir en su mente. Después añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. ¿Sabe qué significa maldades ahí? Anomias. Nunca más me acordaré de sus anomias. O sea, cuando andaban caminando sin mandamientos. Diga lo que dice. Y cuando estos han sido perdonados, ya no hace falta otro sacrificio por el pecado. Así que, hermanos, mediante la sangre del Mesías, tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia del Padre Creador. Eso está en Hebreos. Y Hebreos habla de Jeremías. Y Hebreos me está diciendo, pondré mis nomos, mis leyes en sus corazones. Y Él dice que va a perdonar nuestras anomias, porque es cierto, si Él no las perdona,
ese día que estaremos frente al reino nos va a decir: apartados de mí, hacedores de ¿qué? De maldad, de anomias, los que no caminaron en los mandamientos del Padre. Una cosa es que yo recibo la salvación por el Mesías y por su sangre. Claro que sí. Pero la conducta que usted tiene cuando usted es y acepta la sangre del Cordero tiene que cambiar. Usted no puede seguir viviendo como la gente vive. ¿Qué hacía Pablo cuando iba y predicaba a Corinto? Que a los de Corinto le fue feo, ¿verdad? ¿Qué hacía Pablo cuando iba y le dijo y le habló a los romanos y a todas estas gentes? No pueden vivir ustedes según las tradiciones de este mundo, según su carne. Tienen que vivir ahora ¿en qué? En el Espíritu y en la palabra. Yo no puedo seguir siendo el mismo, porque la gente le dice: ¿y cómo me explica usted el ladrón de la cruz? ¿Qué tiene que ver el ladrón de la cruz? Que porque aceptó a él, al Mesías ahí en la cruz y se estaba muriendo, y que le dijo: de cierto te digo, hoy, por aquello, estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso. Entonces hay gente que dice, hay teólogos que dicen: ve, que no se necesita nada para ser salvo. Era una circunstancia totalmente diferente. El Mesías estaba muriendo a la parte de él y tuvo misericordia de él. Dice la palabra que esto no es ni el que corre, sino el que él tiene misericordia. Pero entonces me la va a jugar como el ladrón. Me la va a jugar como el ladrón. Y usted sabe el día que esté frente al trono de él y en el juicio y me diga: apartados de mí, hacedores de maldad, de anomia, sin instrucciones y mandamientos. Nadie le dio la gana de enseñar las instrucciones que yo le dije que tenía que enseñar, porque la escritura lo dice por todo lado. Imagínense, este es el pacto nuevo en Jeremías. Está en el 31 por aquello, Jeremías. Y ahí habla de todo el pacto que va a hacer en el Mesías. Y Hebreos lo dice claramente y dice así: pondré mis nomos, mis leyes, mis mandamientos, mis instrucciones, está en el griego si lo quiere ver, en los corazones y le escribiré en su mente. ¿Por qué cree que esa era parte del nuevo pacto? Porque yo acepto la sangre del Mesías, pero ahora tengo que caminar de acuerdo a las instrucciones del Padre. Qué hermoso es papá, ¿verdad? Vea qué hermoso, vea lo que dice la palabra. Porque aquí tenemos dos términos. Tenemos anomia, que es la gente sin mandamientos, sin instrucciones, sin ley. Y luego tenemos nomos. Nomos significa instrucciones, mandamientos, ley. Anomios sin, nomos con. Entonces, vea lo que dice este pasaje bíblico. Oiga lo que dice Pablo. Porque no son los oidores de la ley los justos ante el Padre, sino los hacedores de la ley serán justificados. Imagínense, ¿quiénes serán justificados? Los hacedores de las instrucciones. La palabra que dice en Romanos capítulo 2, versículo 13 para ley, ahí en esos dos es nomos. Y cuando se menciona nomos en todo el Nuevo Testamento está hablando de los mandamientos, de las instrucciones, todo lo que enseñó el Padre. Imagínense. Entonces, no son los que escuchan, como esos que van a hacer milagros, como esos que van a profetizar, como esos que van a decir que son siervos de justicia, pero son siervos de maldad, sino los que hacen los mandamientos. Esos son los que serán justificados. Este tema es de tal importancia que revela quiénes son esos engañadores. Hombres que menciona el propio Mesías para nuestro conocimiento y no ser engañados y no ser convertido en uno de ellos. Oiga, oyó, llegó aquel, no sé quién es, pero ahí, y dicen que hacen milagros y dicen que hacen no sé qué. Es más, cae oro del cielo, dice, escarcha. Y está así como, escarcha. Donde yo no veo a Pedro, ni a Pablo, ni a Juan llevando en artes industriales las felpas para hacer algo y ponerle escarcha. ¿Se acuerda que usted le ponía escarcha, hacía cosas? Usted le ponían a en la Biblia nunca se habla que cae escarcha de oro. Y eso atrae a la gente. Eso le llama la atención a la gente. ¿Sabe por qué? Porque la escritura dice
engañoso es el corazón, más que cualquier otra cosa. Entonces, mis hermanos, estos tiempos que estamos viviendo no se mueva por escarcha. No, 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 no. No es más, si usted ve un milagro, gloria a papá, pero voy a orar. Si usted ve, porque es cierto, no es el que profetiza, no es el que hace milagros, no es el que hace señales. Hay que tener mucho cuidado. Y hay gente que le dice a uno, pero ¿cómo a usted se le ocurre decir eso? Que eso lo dice la escritura, eso lo dijo el Mesías, no lo dijo Henry. Son las señales que veremos en estos últimos tiempos. ¿Por qué cree que va a haber tal grado de confusión? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad del Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, e hicimos muchos milagros. Entonces yo les voy a decir, les declararé, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Y de nuevo, ahí lo que le está diciendo es anomia, hacedores de anomia, hombres sin instrucciones, hombres sin mandamientos, hombres sin ley. Esto revela quiénes son los hijos del Padre Eterno. No importa qué profetice, no importa cuántos milagros haga, no importa todo. Nuestra misión es, usted va a ver la conducta de esa persona. Porque así lo dijo el Mesías. Por los frutos los conoceréis. Ustedes, y en medio de estas cosas tenemos que tener un cuidado, porque esos que son engañadores van a engañar a multitudes. Y ellos dice, ellos son del Padre. ¿Sabe qué lo dice el Padre? ¿Cómo lo dijo el Mesías? Ustedes son del Padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Y usted dice, pero Henry, ¿cómo usted se le ocurre decir eso? Eso es muy fuerte. Vea lo que dice hablando acerca Pablo del día del Señor. Nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía, ¿sí o no? Nadie los engañe. En el tiempo cuando Pablo escribe esto, ya había gente diciendo que ya el Mesías había venido, imagínense. Cuando Pablo escribe lo que dice, oigan lo que dice. Nadie los engañe de ninguna manera, porque no vendrá, ¿qué? El Señor, el Yeshua, nuestro Mesías, no va a venir hasta que pasen estas dos cosas. Uno, apostasía. Estaremos en la apostasía. Nadie os engañe, porque no va a venir, o sea, el Mesías no va a venir hasta que venga la apostasía. Y dos, se manifieste el hombre. Diga lo que dice, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿De quién está hablando Pablo aquí? Del anticristo, ¿verdad? O sea, el Mesías no va a venir hasta que venga la apostasía y haga toda esta manifestación este hombre de pecado. O sea, quiere decir que si usted y yo estamos vivos y sus hijos están vivos, le vamos a ver posiblemente la cara al anticristo. Imagínense. Oiga lo que dice el versículo 7, ya le paso la cita bíblica. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, y hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Oiga lo que dice el versículo 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo. Oiga cómo le dice, ¿cómo le dijo? Inicuo. A quien el propio Creador matará con el espíritu de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. Oiga lo que dice. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidades para que se pierdan, por cuanto no recibieron el amor de la verdad. Inicuo.
¿Sabe qué significa inicuo? El inicuo lo que significa, llega, yo no sé para qué lo traducen así, le hacen una las cosas tan difíciles. ¿Sabe cómo significa, qué significa inicuo? El inicuo estamos hablando cuando se manifieste el anticristo. El hombre sin ley. ¿Sabe cómo sale ahí? Es el hombre anomus, igual que los otros. Es un hombre que va a ir en contra de todos los mandamientos de la Escritura del Padre. Por eso es que los que hacen lo mismo, como le dijo el Mesías, ustedes son hijos del padre del diablo, así les dijo. ¿A quién les dijo eso? A los fariseos, a los saduceos, a todos esos que tenían que enseñar la palabra, pero no lo enseñaban, y todo era para su propio deseo de ser grandes, de ser. Entonces, cuando dice inicuo, en inglés dice lawless, para que lo quiera, si lo quiere buscar. Estoy leyendo por aquello. Eso está en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, del 7 en adelante. Cuando habla de inicuo, y usted lo puede buscar en esta aplicación o lo puede buscar en el diccionario bien ahí profundo, lo que dice es que el inicuo lo que significa, entonces va a venir un hombre sin ley, sin mandamientos. Ahora, tiene sentido lo que vamos a leer. ¿Sabe por qué? Dice la palabra que el dragón, la serpiente antigua, se va a ir en contra, va a perseguir ¿a quiénes? Dice al pueblo de Dios. ¿Sí o no? A los sellados de Dios. ¿Y qué más dice? Y dice que el dragón se enfureció, o sea, el inicuo, el que es sin ley, sin mandamientos, sin instrucciones, el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de sus descendientes. ¿Y sabe quiénes son los descendientes? Dice, los que obedecen los mandamientos, los nomos, otra vez, los mandamientos del Señor, y se mantienen fieles al testimonio del Mesías. Quiere decir que tiene sentido todo. Por eso es que usted, con todo respeto, lo van a oír. ¿Qué? Cuando usted quiere obedecer los mandamientos del Señor en este momento, en la tierra, aquí en esta ciudad, que donde sea, o en Estados Unidos, si está en Estados Unidos, si está en Colombia, si está donde esté, va a haber una oposición cuando usted desee obedecer los mandamientos del Señor. Y lo van a obedecer, y usted quiere obedecer los mandamientos, y oiga, la gente va a decir, qué religiosos que son. Qué religiosos que son. Cuando ustedes, inclusive familiares, tíos, abuelos y otras personas, se den cuenta que sus hijos están obedeciendo los mandamientos del Padre porque se les está enseñando la palabra, le va a decir, usted está loca, usted está loco. No importa lo que le diga la gente. Acuérdese de aquel momento cuando el Mesías va a estar en su trono y le va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad. Usted puede estar o con el Mesías o puede estar en ese otro grupo que va a ser apartado porque no quisieron seguir los mandamientos, porque no quisieron seguir las instrucciones del Padre. Mis hermanos, en medio de estas cosas, tiene sentido lo que está sucediendo. Y la gente le dice a uno, Henry, pero usted, entonces yo tengo que juzgar. No se trata de juzgar. Nuestro trabajo como creyentes no es juzgar a las personas, ni condenarlas. No. Eso no es nuestro trabajo. La responsabilidad de nosotros es de que usted y yo sepamos discernir entre lo correcto y lo incorrecto. No se baña por las señales. Puede levantar muertos si le da la gana. Va a venir gente que va a levitar posiblemente. Van a hacer descender fuego del cielo. Eso a usted no le importe. Nuestro trabajo es discernir entre lo correcto y lo incorrecto. Y si esa persona puede hacer milagros, puede profetizar, puede sanar inclusive, pero si está enseñando a la gente
a que no sigan los mandamientos, en este momento está siendo ministrado por el espíritu de iniquidad que ya está en la tierra, como lo dijo Pablo. Iniquidad significa ese espíritu que ministra a la gente y que no quieren obedecer los mandamientos. Primera de Juan 4:1 dice: amados, oiga, hermanos, hoy yo le pido al Señor y la gente que vaya a escuchar este estudio: amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus si son del Padre, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. No crean, la gente está siendo engañada, nuestras familias están siendo engañadas. Oiga lo que hacía la gente de Berea. Tan pronto como se hizo de noche, Berea, oiga lo que escuche, dice: los hermanos enviaron a Pablo y a Silas a Berea, quienes al llegar se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Entonces eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que recibieron el mensaje con toda viveza y todos los días, dice, examinaban las escrituras para ver si era verdadero lo que les anunciaba Pablo. Mis hermanos, a mí no me molesta. A mí hay gente que me llama y me dice: Henry, es que no le entendí lo que me dijo estoy escuchando el estudio y no le entiendo esto. Mi hermano, ¿qué importa? Eso es una evidencia, qué bendición que está escuchando el mensaje. Primero que nada, qué bendición porque está estudiando la palabra. Y segundo, a mí no me va a hacer de ninguna manera, jamás me va a tocar igual que me vengan y me digan: Henry, pero ¿por qué usted enseña esto? Porque ¿sabe qué? Yo no soy la voz aquí, la autoridad de este lugar, de ninguna manera. Si al mismo Pablo y a Silas, esta gente iban a ver y examinaban la escritura para ver si estaban diciendo lo que de verdad dicen las escrituras, mi hermano, apúntelo, escríbalo. Henry, ¿qué estás diciendo? ¿Y este pasaje dónde estaba? Aquí está todo, mi hermano. Nuestro deseo, para nuestra intención en el espíritu, es que usted hoy se vaya con una bendición, entendiendo que no vamos a ser engañados. Nuestros hijos no serán engañados, porque un día usted y yo estaremos frente al trono de Dios, y es donde viene que todo orgullo se cae. ¿Cómo yo voy a decir: no, lo que yo dije tiene toda la razón y nada? No, jamás. Pero mi hermano, debemos de tener el cuidado de pasar las cosas por las escrituras. ¿Ve usted la persona que muchas son cosas ahí y no sé qué, hay un movimiento que sigue en multitudes? Páselo por la escritura. Páselo por la escritura. Yo no estoy diciendo que lo juzgue, lo estoy diciendo como lo decía la palabra. Como dice la palabra, ustedes tienen que tener discernimiento en el espíritu. Porque si este Simón, siendo un brujo, engañó a toda una ciudad, desde el más pequeño hasta el más viejo, mi hermano, lo que viene para la tierra, lo que está pasando en este momento, están engañando a naciones enteras. El Mesías está ahí a la vuelta. La gran tribulación ya casi inicia y un montón de cosas van a comenzar a suceder. Y no puede ser que usted y que yo seamos engañados simplemente por no escudriñar la palabra. De ninguna manera. Escudriñémosla juntos y busquemos estas verdades. No se sorprenda si viene alguien hablando mucho hebreo y aquí y esto y lo otro, porque muchos falsos profetas vendrán. Porque hay mucha gente que ya, porque habla 4 palabras en hebreo y 4 palabras en griego, ya dicen que son teólogos y que no sé qué y esto. Tengan cuidado, mis hermanos, no se vayan. Una vez alguien me decía: pero Henry, ¿por qué usted no pasa a nadie? ¿A quién escucha usted? ¿A dónde usted aprende? ¿De la palabra? ¿De la palabra? Y claro que sí, usted tiene que aprender de alguien, pero páselo. Y todo lo que le enseñamos aquí, nosotros, ustedes padres de familia, cuando sus chiquitos llegan a la casa, pregúntele. Porque si Gaby no le está enseñando cosas de las que... Sí, claro que hay una responsabilidad de nosotros. Claro, nosotros nos sentimos ampliamente responsables. Y no, esto no es... Son las vidas eternas de esos niños. Son las vidas eternas de ustedes. Y lo que uno menos desea es que aquel día nos digan: apartados de mí, nunca los conocí. No. Nosotros somos conocidos en el eterno. Amén. Somos hijos del Padre eterno. Padre, te damos gracias en esta noche por la bendición que nos das,
primero que nada, estar juntos como familia, compartiendo esta palabra hermosa. Porque en medio de lo que aprendemos y en medio de lo que escudriñamos, podemos ver lo hermoso que es tu palabra y lo mucho que nos cuidas, advirtiéndonos de cosas que están sucediendo en este momento en la tierra, porque tú deseas el bien, no solamente para nosotros, sino dice la palabra que el deseo tuyo es que todos alcancen esa salvación en ti. Padre, te pedimos que podamos, como familias que somos, como hijos tuyos, como hijas tuyas, poder seguir buscando estos mandamientos y amarlos y obedecerlos. Porque serán una señal entre nosotros, serán una luz para con nosotros, serán los que nos guíen durante estos tiempos de tinieblas que están llenando la tierra. Te pido por estos niños, que sé que inclusive en medio de las circunstancias que ellos viven, de todas las cosas que están apenas aprendiendo, ellos les hablan inclusive a sus abuelos. Les hablan a otros niños, le hablan a otras personas. Que lo que estén aprendiendo y estamos aprendiendo aquí sea, Padre, llevado en espíritu y en verdad para darte la gloria y la honra a ti, Padre. Y que el día que estemos al frente tuyo seamos más bien reconocidos para ti y seamos reconocidos para darte gloria y honra por los siglos de los siglos. Te amamos, nuestro Yeshua, nuestro Salvador.